La familia de mi padre me odia porque les dije que él no tenía ninguna obligación con ellos. Me llamo Diego, tengo 20 años, y hasta hace poco juraba que mi familia paterna era unida. No rica, no perfecta, pero al menos sincera. Crecí creyendo que mis primos y yo éramos casi hermanos, que había cariño genuino en esas reuniones donde todos compartíamos mesa. Pero ese día aprendí que detrás de las sonrisas había silencios acumulados que tarde o temprano tenían que romperse. La escena fue en la casa de mi padre, un domingo cualquiera. Afuera hacía calor, el sol caía fuerte sobre la tierra seca del pueblo y se sentía ese olor a polvo mezclado con el de las flores que mi madre había puesto en floreros viejos. Dentro, el aire estaba cargado del humo de la leña que venía de la cocina, frijoles cociéndose lentamente, tortillas inflándose en el comal y un trozo de carne dorándose con ese aroma que se pega en la ropa. Éramos solo nosotros, yo, mis padres y mis primos. Javier, siempre con su risa escandalosa que llenaba el espacio, Mariela, que se acomodaba el cabello cada 2 minutos como si alguien estuviera observándola, Samuel, el mayor de todos, callado, con esa mirada que parecía analizar cada cosa que se decía, y Camila, la más chica, que se entretenía dándole vueltas al vaso de agua como si no quisiera hablar. Todo parecía normal. Pláticas superficiales, chistes flojos, cucharas golpeando los platos. Yo no notaba nada extraño, porque realmente creía que no había nada extraño. Hasta que, de repente, entre bocado y platica, Samuel alzó la voz. No fue un reclamo directo, más bien un comentario disfrazado de broma. Pues claro, a ti nunca te faltó nada, porque tu papá siempre estuvo contigo. El silencio cayó como si alguien hubiera apagado la música. Las risas se apagaron, las cucharas dejaron de sonar. Mi padre levantó la mirada de su plato, y lo que siguió fue una luz de reproches que yo nunca vi venir. Mariela se acomodó el cabello otra vez y lo soltó con tono frío. Nosotros tuvimos que arreglárnosla solos cuando nuestro papá se largó con otra mujer, y para colmo, mamá ya no estaba. Y tú, tío, nunca viste por nosotros. Javier, que hasta ese momento parecía relajado, golpeó la mesa con la palma de la mano. Exacto. Nos quedamos solos, ¿y dónde estabas tú cuando más te necesitábamos? Mi padre no dijo nada. Solo bajó la mirada, mientras mis primos seguían lanzando reclamos que parecían haber estado guardando toda la vida. Yo no entendía nada. Había crecido pensando que éramos una familia unida, que no había cuentas pendientes. Y ahí fue donde sentí la rabia hervir dentro de mí. Porque por primera vez me quedó claro, lo que estaban pidiendo, lo que estaban exigiendo, era como si mi padre les hubiera quedado a deber algo que jamás fue su obligación. Y sin pensarlo, abrí la boca. Mi papá no tenía ninguna obligación con ustedes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El olor a leña, a frijoles, a carne, todo parecía más denso. El silencio de mis primos fue más fuerte que cualquier grito. Y desde ese día, la familia de mi padre me ve como si yo hubiera traicionado algo sagrado. Pero, retrocedamos unos 35 años, o más, el momento en que comenzó todo. La historia de mi padre empieza mucho antes de que yo naciera. Él fue el menor de 4 hermanos, el último en llegar a una casa marcada por la escasez y por un hombre que nunca supo ser padre, mi abuelo. El viejo era un alcohólico empedernido. Podía desaparecer varios días, y cuando volvía, lo hacía tambaleando, con la camisa abierta, oliendo a pulque y sudor. El dinero que traía, si es que traía algo, se iba igual de rápido en otra borrachera. Rara vez había suficiente para la comida, y casi siempre era mi abuela la que tenía que inventarse milagros con lo poco que encontraba. Desde muy chico, mi papá aprendió a trabajar. Primero ordeñando vacas en la madrugada, luego ayudando a cargar leña y más tarde en la milpa, bajo el sol que partía la tierra en 2. No era por gusto, era por necesidad. Mientras sus hermanos mayores buscaban salir adelante formando sus propias familias, él se quedaba en casa, medio sosteniéndola con sus manos de niño. Una de las historias que más se cuentan en la familia es aquella noche en la que mi abuelo, borracho hasta los huesos, llegó gritando. Nadie entendía bien qué había pasado, pero en su furia quiso levantarle la mano a mi abuela. Ella,
flaquita, apenas pudo retroceder, y fue mi padre, con apenas 13 años, quien se le plantó enfrente. Le detuvo el brazo y le gritó que no se atreviera a tocarla. El viejo se quedó helado, con esos ojos rojos y desorbitados de borracho. No le soltó un golpe, pero desde esa noche algo cambió. Mi papá dejó de ser solo el menor de la familia, se convirtió en el que protegía a todos, aunque apenas estaba aprendiendo a protegerse a sí mismo. Con los años, la abuela enfermó de algo que nadie sabía nombrar. Algunos decían que era cosa del estómago, otros que era un mal que le crecía por dentro. Lo único cierto era que poco a poco la fue consumiendo. En aquellos tiempos, en el pueblo no había médicos ni clínicas cercanas, lo más que se tenía era una enfermera que venía de vez en cuando, pero nadie sabía dar un diagnóstico. Esa fue la infancia de mi padre, crecer sin infancia. Con un abuelo perdido en el alcohol, una madre enferma y hermanos que poco a poco se fueron formando sus propias vidas, él quedó como la sombra que sostenía una casa a punto de desmoronarse. Con el tiempo, los hermanos de mi papá fueron formando sus propias familias. Sus hermanas se casaron y se fueron, aunque una de ellas, la menor, terminó regresando por un tiempo, dependiendo económicamente de él cada vez que las cosas se le ponían difíciles. Martín, el hermano mayor, también se casó. Tuvo varios hijos, mis primos, y por un momento parecía que todo empezaba a estabilizarse. Pero la vida en el pueblo no perdonaba, y menos a quienes no estaban preparados para sostener un hogar. Mientras tanto, mi papá seguía en la casa con mi abuela. Él era el último, el que no se había ido, el que cargaba con lo que los demás dejaban atrás. Trabajaba de sol a sol, en el campo, en el rancho de algún vecino, en lo que saliera. El abuelo murió en ese tiempo. Fue en casa, no en la calle, y aunque muchos lo recuerdan solo por la bebida y los pleitos, mi padre lo lloró. Porque, con todo y todo, había sido su papá. Él mismo decía, me enseñó a trabajar a la dura, y esa forma de hombres de antes, al final yo lo quise. Tras la muerte del abuelo, la casa quedó en hombros de mi papá, la abuela, enferma y consumiéndose poco a poco, su hermana, que recurría a él cada vez que no podía sola, y poco después, sus sobrinos. Porque la tragedia alcanzó a Martín. Su esposa, la madre de mis primos, falleció. Y apenas un par de semanas después de enterrarla, él ya se había juntado con otra mujer. Los niños quedaron huérfanos de madre, con un padre ausente, y empezaron a voltear la mirada hacia mi papá. Era natural, siempre había estado ahí, siempre había ayudado a todos. Nunca supo marcar límites. Y esa falta de límites fue la que, con los años, sembró una deuda invisible que mis primos creyeron que él tenía con ellos. Martín, el hermano mayor, parecía que al fin sentaba cabeza cuando se casó. Tuvo varios hijos, mis primos, y durante algunos años vivió con su esposa como si la vida les estuviera dando una oportunidad. Pero todos sabían que Martín nunca había sido un hombre de responsabilidades. Mientras mi padre trabajaba desde que salía el sol hasta bien entrada la noche, Martín tenía fama de escaparse, de perderse en las cantinas, de tener un pie dentro y otro fuera de su propia casa. La casa olía siempre a humo de leña, a frijoles recalentados y a ropa húmeda colgada en las sogas que colgaban de una pared a otra. El piso de tierra se barría cada mañana, pero nunca dejaba de sentirse el polvillo pegado en los pies. Era una casa pobre, pero llena de vida. Mi padre nunca tuvo mucho para dar, pero lo poco que tenía lo compartía. En la mesa rara vez había carne, lo que alimentaba a todos eran frijoles negros cocidos en olla de barro, quelites que él mismo cortaba del monte después de la lluvia, y a veces, con suerte, huevos de las pocas gallinas que se criaban en el patio. Con eso sostenía a sus sobrinos, aunque no fuera suficiente para lo que ellos esperaban. Nunca hubo lujos, ni estrenos, ni el tipo de vida que uno imagina en la capital. Había tortillas calientes, humo de leña, y el silencio resignado de quienes comían lo que había. Mi padre los ayudó, sí, pero no al grado que ellos hubieran querido, porque simplemente no le alcanzaba. Pasaron los años. Los niños crecieron, se hicieron jóvenes con sueños más grandes que el pueblo. Y como tantos otros, decidieron dejar la casa atrás y probar suerte en la capital del país. Se fueron uno tras otro,
buscando trabajo en fábricas, en construcción, en lo que fuera. Mi padre se quedó en el pueblo, viendo cómo la casa se vaciaba otra vez. Tiempo después, la abuela murió. Fue un golpe duro, porque ella había sido el corazón de la familia. Había aguantado todo, al marido alcohólico, la pobreza, la enfermedad que poco a poco la consumió. Con su partida, mi padre quedó solo, por primera vez sin nadie a quien sostener. Pero la vida siempre encuentra la manera de seguir. Años después conoció a mi madre. Ambos ya no eran jóvenes en el sentido inocente, eran adultos marcados por la vida, por la responsabilidad que habían cargado desde muy chicos. Ella también había tenido que alimentar a los suyos desde temprano, como él. Esa experiencia compartida los unió más que cualquier fiesta o cortejo. Se entendían en las miradas, en los silencios, en la forma de valorar lo poco que había. No fue un amor de juventud, fue un amor de gente que sabía lo que era cargar con el mundo en la espalda. Mis padres no eran una pareja de enamorados en el sentido romántico que uno suele imaginar. Su relación se basaba en una complicidad tácita, un entendimiento silencioso de la vida y la necesidad de ayudarse mutuamente. Había cierto amor, sí, pero era seco, áspero, rudo a su manera. La crianza de mi padre se notaba en cada gesto, firmeza, disciplina, y esa manera de enseñar que venía de ser machos de su época, pero siempre tuvo esa debilidad por la familia. Me tuvieron al año de casarse, y desde mi llegada, la vida en casa fue una mezcla de trabajo, aprendizaje y protección. Mi padre había aprendido albañilería y se dedicaba a ello para poder sostenernos. No era rico, pero se aseguraba de que nunca me faltara lo indispensable: comida caliente, ropa limpia y un techo más sólido que el que él tuvo en su infancia. Aunque trabajaba duro, había momentos en los que mi padre se perdía en el alcohol, especialmente después de jornadas largas y días de fatiga. Mi madre hizo todo lo posible por cambiarlo, con insistencia, regaños, paciencia y alguna que otra lágrima. Curiosamente, funcionó, pero no porque exista una regla mágica de que los hombres cambian por amor, sino porque, en su caso, fue una coincidencia de circunstancias y desgaste que lo llevó a aceptar sus límites y priorizar la familia. Mi padre me enseñó a trabajar un poco, a valorar el esfuerzo, pero también sabía consentirme. Compraba lo que necesitaba, me llevaba de vez en cuando a la feria del pueblo, y siempre buscaba mejorar nuestro hogar: un techo más firme, paredes más seguras, algo de luz que no se filtrara en la lluvia. Nunca nos faltó comida, y siempre hubo un lugar en la mesa para todos los que vivíamos bajo su cuidado. De vez en cuando, mis primos regresaban a casa de mi padre durante las vacaciones. Lo hacían bajo una fuerte fachada de que todo estaba bien, que habían aprendido a sostenerse solos. Porque jamás se sintió la tensión en el aire, risas forzadas, cucharas golpeando los platos más de lo normal, miradas que se cruzaban buscando aprobación. Hasta la comida, que parecía sencilla: frijoles, tortillas, quelites y algún huevo, todo parecía tan normal, o yo era aún demasiado ingenuo, hasta que una convivencia se convirtió en escenario de recuerdos y de resentimientos antiguos que aún no se habían discutido. Hoy, mirando a mi padre mientras corta las tortillas con manos firmes y precisas, siento un respeto profundo. No es un amor cálido como de cuentos, no hay abrazos largos ni palabras suaves que se queden flotando en el aire. Es un amor frío, real, que se enseña con hechos, con la mesa servida, con el techo firme sobre nuestras cabezas, con la lección de trabajar y de no rendirse jamás. A su manera me enseñó la vida, y yo lo quiero así, como siempre fue, sin adornos, directo, sólido. Ese domingo parecía uno más. La casa olía a leña, como siempre, con el humo mezclándose con el aroma de los frijoles cociéndose en la olla de barro, un poco de carne de res cociéndose, y los huevos dorándose lentamente sobre el comal. El viento entraba por las ventanas abiertas y levantaba pequeñas motas de polvo que danzaban a la luz del sol. Todo parecía normal. Pero la normalidad se rompió en un instante. Mis primos, que regresaban después de años a la casa de mi padre solo por vacaciones, hablaban como si todo estuviera bien, con sonrisas forzadas y gestos medidos. Sus palabras parecían suaves, pero tenían filo escondido: preguntas sobre cómo vivíamos, comentarios sobre lo que mi padre nos daba a mí y a ellos no. La tensión se sentía en el aire, más pesada que el humo de la leña.
Y entonces, todo explotó. La voz de uno de ellos sonó acusadora. Tu papá nunca nos dio nada, mientras a ti sí. El aire se volvió pesado, como si la misma cocina contuviera el aliento contenido de décadas de rencor. Mis manos se crispaban sobre la mesa, los nudillos blancos de la tensión. Pude escuchar el crujido de la madera de las sillas, el sutil silbido del viento entrando por la ventana, mezclado con el sonido del comal sobre la estufa. Yo ya conocía el contexto de la historia, mis otros primos, hijos de mis tías, y mi madre y padre mismos me lo habían contado. Mi padre solía estar orgulloso de haber tratado de ayudar a sus sobrinos, y yo en mi ingenuidad solía creer que mis primos también estaban agradecidos de que cuando nadie los vio, mi padre hizo y les dio todo lo que pudo, sin saber que para ellos no fue suficiente, y ver cómo se le rompió el corazón a mi padre. No lo pude soportar. Todo lo que había aprendido de mi padre, todo lo que había visto de sacrificio, de esfuerzo, de amor seco y real, me ardía en la garganta. Me levanté, sentí la madera de la silla crujir bajo mi peso, y con voz firme, más fuerte de lo que esperaba, les grité. Mi papá no tiene ninguna responsabilidad con ustedes. Si quieren reclamar algo, vayan a reclamarle a su padre. Mi padre se levantó también, con la frente arrugada, y conteniendo los sentimientos por lo que le habían dicho, intentando poner calma. Su voz, grave y controlada, me interrumpió. Hijo, son familia, la sangre, hay que tener paciencia con ellos, y debes respetarlos como tus mayores. Lo miré fijo, el corazón aún latiéndome con fuerza, y le respondí con toda la convicción que me dio su ejemplo. No, papá. No deberían seguir creyendo en eso. No les debes nada. Hiciste lo que pudiste, lo que estaba en tus manos. No hay deuda aquí. Ellos quieren culpar y exigir algo que nunca fue tu responsabilidad. Y no, el respeto no se les da a los mayores, se le da a quien lo merece y claramente ellos no lo merecen. El silencio que siguió fue casi tangible. Se podía oír el tic-tac del reloj de pared mezclándose con el crujido de la leña en la cocina. Mis primos se quedaron rígidos, con los ojos abiertos, como si de repente todas las piezas de un rompecabezas doloroso cayeran sobre ellos al mismo tiempo. Yo respiraba fuerte, sintiendo que cada palabra que había dicho llevaba el peso de 35 años de historia, de sacrificio, de lecciones duras que ellos nunca habían querido entender. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. La comida, los olores, el calor del sol entrando por la ventana, el sabor de los frijoles, todo quedó impregnado de aquel momento en que puse en palabras lo que muchos callaron por décadas. Y mientras ellos se miraban entre sí, temblando un poco bajo la sorpresa, yo comprendí algo más: la justicia no siempre llega como uno espera, y la verdad duele incluso a quienes deberían entenderla. El ambiente quedó suspendido por unos segundos que parecieron eternos. Mi madre me miró desde la cocina, los ojos apenas entrecerrados, una leve sonrisa de aprobación en sus labios. No dijo nada, pero no hizo falta, sabía que había dicho lo que debía decir, que había defendido lo correcto, aunque fuera duro y rudo. Mis primos, por su parte, permanecieron inmóviles unos segundos más, con la mirada entre incredulidad y enojo. Después, en un silencio tenso, se levantaron y se fueron. No hubo palabras, ni explicaciones, ni adioses afectuosos, solo pasos pesados, el crujir de las sillas y la puerta cerrándose detrás de ellos. La convivencia terminó tan rápido como había comenzado, dejando en el aire un sabor amargo y una sensación de vacío. Desde aquel día, esa rama de la familia me detesta. Cada reencuentro es una mezcla de distancia y reproche silencioso, una tensión que nadie se atreve a mencionar pero que todos sienten. Yo me quedé junto a mi padre, sintiendo la firmeza de su presencia, el peso de los años de sacrificio que él había cargado y que ahora comprendía más que nunca. El amor de mi padre nunca fue cálido ni blando, pero era real. Y yo lo defendí. Así que aquí estoy, contándolo, preguntándome y preguntándote. ¿Soy yo el imbécil por defender a mi padre? ¿O mi padre sí tenía esa responsabilidad con ellos?